Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, profesora, y a todos aquellos que nos acompañen en este tiempo de estudio. Muy buenas tardes. Me permito presentarme. Mi nombre es Pedro Reyes y es un placer para mí, un verdadero placer, compartir el día de hoy con todos ustedes esta experiencia académica. Soy estudiante en la licenciatura de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Y bien, en esta tarde he elegido para mi presentación y ponencia el tema de actualización de impuestos sobre nómina en la Ciudad de México. He optado por este tema ya que actualmente mi experiencia laboral me permite que este sea de mi total interés. En la presente exhibición veremos la exposición de la comunicación escrita y oral según se vaya desarrollando nuestra muestra, ya que es el tema de estudio. Y bueno, deseando que este trabajo sea del agrado de todos ustedes y, ¿por qué no?, retroalimentar y enriquecer su experiencia laboral, académica, profesional, pasemos al tema. Iniciamos. El presente estudio tiene por objeto actualizar y reforzar los conocimientos adquiridos en nuestro día a día en el campo laboral y profesional. Conocer los fundamentos legales y también el uso de las herramientas o plataformas digitales como lo son hoy en día el e-government o gobierno electrónico, que se ha potencializado, obviamente, en el manejo, ¿verdad?, del uso de las plataformas, en las nuevas tecnologías de información y de las comunicaciones. Y bueno, la Secretaría de Finanzas no ha sido la excepción. El actual taller va dirigido a todos aquellos profesionistas y público en general interesado en esta área, como lo son contadores públicos, licenciados en contaduría pública, licenciados en administración, economistas financieros, encargados de recursos humanos, gerentes de nómina, auxiliares de nómina, y a todos aquellos profesionistas y público interesados en el cumplimiento de dicho impuesto. Bien, en el desenvolvimiento de los temas iremos profundizando sobre los fundamentos legales, es decir, nuestro marco constitucional, el marco legal o jurídico, las remuneraciones o conceptos de nómina, si son por ley, por contrato, si tienen el carácter de prestaciones sociales, ¿verdad? O en algunos casos muy particulares, si los asemejan a asimilados a salarios. Veremos también la importancia en un caso muy práctico de lo que es el control interno en lo que refiere únicamente a este supuesto, ¿verdad? ¿Cuáles son las remuneraciones pagadas por nómina? ¿Cuáles son los conceptos que suman a la base? ¿Cuáles son los conceptos que excluyen de la base en fundamentos o en términos del Código Fiscal de la Ciudad de México? ¿Cómo determinamos la base? ¿Y cuál sería el objeto, sujeto y tasa? Realizaremos también un caso práctico muy sencillo. Veremos la declaración del pago y la forma de presentación, que en este particular es donde entra, ¿verdad?, el uso de las tecnologías y de las plataformas para el cumplimiento de esta obligación, ¿verdad? Bien, veremos nuestra introducción al tema. Primero, debemos de conocer y discernir qué es un impuesto y por qué este es tan necesario para el Estado. Al impuesto se le percibe como una cantidad de dinero que el Estado recauda, es decir, cobra. Y este lo cobra, pues, a los ciudadanos, ¿verdad? A las personas morales o jurídicamente obligadas a ello. Esto derivado de las imposiciones de las leyes para que el Estado pueda permanecer o subsistir. Para ello, los contribuyentes deben de cumplir con una serie de requisitos.
Con la recaudación de estos impuestos, el gobierno cubre diversos gastos públicos que pueda tener una nación. Igualmente, este dinero se utiliza como método de financiamiento para llevar a cabo programas de mejora, programas sociales y también el poder cumplir cada una de sus funciones, es decir, ¿verdad? Para que este instituto autónomo con personalidad y figura propia tenga cómo poder cumplir con los objetivos, que es adquirir la fuente de riqueza para el Estado. Como se mencionó anteriormente, los impuestos pueden cobrarse tanto a personas morales como a personas jurídicas. Y aunque este impuesto es local, es decir, que cada localidad, cada estado o cada municipio tiene su propio código, su propio ordenamiento, pues no deja de ser menos importante, ¿verdad?, que los impuestos federales. Ahora bien, muchos nos preguntaremos qué es el ISN o impuesto sobre nómina. El ISN, también conocido como impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y subordinado, es un porcentaje que el Estado cobra a todos los patrones por las erogaciones que derivan de una relación laboral, es decir, que el patrón que paga sueldos y salarios, ¿verdad?, y prestaciones, entre otras, dentro de una formalidad, está obligado a cubrir este impuesto. Bueno, viendo lo anterior, ahora pasamos a ver el marco constitucional, o sea, de dónde deriva esta obligación, ¿verdad? De dónde emana. Y esta obligación o esta carga emana de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos. En el artículo 31, en la fracción cuarta, ¿verdad? Aquí nos dice claramente que todo ciudadano está obligado a contribuir con el erario, ¿verdad? O sea, al gasto público, dentro de una proporcionalidad equitativa y legal, tributaria, o sea, hacendaria, ¿verdad? Y ya de ahí, obviamente, se va a derivar el marco legal. El marco legal que refiere la imposición de esta carga a los contribuyentes, en este particular es el Código Fiscal de la Ciudad de México. Comentábamos apenas que este impuesto sobre nóminas se rige de acuerdo a cada circunscripción, a cada estado. Cada estado y municipio tiene su propio código fiscal. Entonces, para nuestro estudio, particularmente es en la Ciudad de México, y vamos a observar que el Código Fiscal de la Ciudad de México, en el artículo 156, ahí nos dice claramente que las personas que se encuentran obligadas al pago de dicho impuesto son las personas físicas y morales que en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se le otorgue, ¿verdad? Y dentro de este marco legal observamos también los conceptos o las erogaciones destinadas, ¿verdad?, para formar la base de dicho impuesto. Estas son sueldos y salarios, tiempo extraordinario de trabajo, premios, primas, bonos, estímulos e incentivos, compensaciones, gratificaciones, aguinaldo, participación patronal al fondo de ahorro, comisiones y todos aquellos pagos que se realicen a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia de una constitución, es decir, de una sociedad legalmente constituida, ¿verdad? La obligatoriedad para este pago de dicho impuesto comienza una vez
que como patrón o sujeto obligado inicie sus erogaciones al trabajo personal y subordinado, y éste tiene que dar aviso correspondiente e inscribirse al padrón de contribuyentes de dicha dependencia. Estos son los requisitos que mencionábamos que se tienen que cumplir, ¿verdad? En tanto no te inscribas y no realices las erogaciones, la declaración, pues se tiene que presentar ante la autoridad en ceros, es decir, pues si no tienes actividad, ¿verdad? Pero hoy en día es muy importante mencionar que desde el año pasado, 2020, hubo un convenio de colaboración entre las autoridades hacendarias y recaudatorias, como lo es el SAT, como lo es el IMSS, como lo es el Infonavit, y ahora como lo es la Secretaría de Finanzas, porque de alguna manera quieren amarrar toda esta parte del cumplimiento, ¿no? O evitar lo que es la evasión fiscal. Entonces, dentro de ese intercambio de información, es muy importante que se haga de manera correcta, ¿verdad? El cumplimiento a cada una de estas disposiciones, porque ya cada una de ellas, iniciando por el SAT, sabe lo que cada uno de nosotros como patrones o sujetos obligados estamos timbrando, enterando como bases al SAT, y ya de ahí se deriva todo el intercambio de información. Seguimos dentro del artículo, perdón, dentro del Código Fiscal de la Ciudad de México, ahora en el artículo 57. Este artículo nos va a permitir excluir algunos conceptos de nóminas por su tratamiento o por la finalidad que tiene dicha remuneración, como lo pueden ser instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, los gastos funerarios, las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, ¿verdad? Y así como todos aquellos planes de pensiones que pueda haber, las aportaciones al Instituto Nacional de Infonavit, ¿verdad? Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y de alguna manera, todas aquellas prestaciones sociales que estén bien reglamentadas dentro de un plan de previsión social, dentro de su política de otorgamiento y guardando la generalidad que para este efecto establece y lo deriva la ley del ISR. Aquí vemos también que los conceptos que ahora se pagan a través de la nómina y se timbran, como lo es viáticos, gastos de representación, alimentación, habitación y despensas, ¿verdad? Primas de seguros, ¿verdad? Prestaciones de previsión social, ya lo mencionamos, que se concedan de manera general, no excluyen dentro de la base. Pero bueno, es muy importante mencionar que el tratamiento para las prestaciones sociales de primera instancia es para efecto de la ley del ISR, ¿verdad? Y esa es la parte que de alguna manera tenemos que observar, porque son ciertos requisitos que de alguna manera también derivan de aquellas leyes, ¿no? Como la generalidad que mencionábamos, ¿verdad? Para que se pueda cumplir esta condición y sea una prestación social. Aquí vemos que la participación de las utilidades en las empresas, ¿verdad? Y las personas contratadas con capacidades diferentes, también estas remuneraciones son excluidas de la base de dicho impuesto. ¿Cuáles serían las remuneraciones al trabajo personal y subordinado que nosotros tendríamos que tomar en cuenta? Ya lo vimos en los fundamentos. En el artículo 156, perdón,
establece que la cuota diaria, el aguinaldo, la prima vacacional, vacaciones, incluso aquí también menciona la PTU, pero luego la exime en el 157, horas extras, días de descanso laboral, prima dominical, prima de antigüedad, y estas son las prestaciones o los sueldos o los salarios que derivan por ley, ¿verdad?, de una relación de trabajo. O sea, cuando nosotros llevamos a cabo la contratación, ¿verdad?, de un trabajador, por ley estamos obligados a cubrir estas prestaciones, ¿verdad? Y otras remuneraciones pueden ser por contrato colectivo, ¿verdad? Que pueden ser premios de asistencia, premios de puntualidad, premios de productividad, comisiones, ayudas de transporte, gratificaciones extraordinarias, bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas aquellas prestaciones que sean pactadas bajo contrato, tendríamos que ver su naturaleza para ver si son objeto de tomarlas en cuenta para el impuesto o no. Y aquí es donde entran las prestaciones sociales. Por ejemplo, yo por contrato colectivo de trabajo o por contrato individual de trabajo, simplemente como una adendum a ese contrato para darle un beneficio al trabajador, puedo pactar con él el pago de un subsidio por incapacidad, ¿verdad? Y manejar la generalidad y plasmarlo en un plan de previsión social. Y ya con esto queda excluido de sumarlo a la base en términos del artículo 157. Las becas escolares, deportivas, los vales de despensa, ¿verdad?, los fondos de ahorro, los reembolsos de gastos médicos mayores, los gastos para funeral, y a todos aquellos conceptos que puedan ser dentro de que puedan ser asemejados a una prestación social, tienen que estar debidamente reglamentados, es decir, que estén dentro de un plan de previsión social, que venga la generalidad, que venga su política de otorgamiento, ¿verdad? Porque caso contrario se puede estimar la autoridad que son unos sobresueldos y entonces tenemos que tomarlos en cuenta para la base y determinación de dicho impuesto. En el caso de asimilados a salarios, hay que recordar que esta figura se encuentra en las disposiciones de la ley del ISR, ¿verdad? Y bueno, la ley del ISR es la que nos dice el ingreso o los tipos de ingresos para efectos de esta ley. Hay que recordar que cada uno de los conceptos emanan de sus marcos legales o sus marcos jurídicos. Y en este sentido, la que nos indica sueldos y salarios es la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Aplicamos una analogía de aplicación supletoria y el Código Fiscal de la Ciudad de México, como todos los códigos, refieren a sueldos y salarios. Pero bueno, esta figura de asimilados a salarios es muy importante. ¿Por qué? Porque en el particular, en el código particular que estamos estudiando, dice que son sujetos a impuestos aquellas personas físicas o morales o jurídicamente activas que hagan una remuneración o una erogación, perdón, por una remuneración al trabajo personal y subordinado. Es decir, que no se halle dentro de una relación laboral o personal, ni mucho menos subordinada, ¿verdad? Y en el caso muy particular de algunos asimilados a salarios, pues son prestadores de servicio independientes, ¿verdad? Donde de alguna manera su contrato, ¿verdad?, es de carácter civil y no cumple con la condición que tiene esta disposición, que es un trabajo personal y subordinado.
Por lo tanto, estos no serían sujetos de dicho impuesto. Sin embargo, hay personas jurídicamente activas que son personas físicas con actividad empresarial y que dentro de esta actividad que desarrollan, pues pueden ocupar trabajadores, ¿verdad? De ellos, obviamente, una obligación que tienen ante el SAT es la retención de ISR por sueldos y salarios, y ahí ya va implícito que están realizando erogaciones, por lo tanto serían sujetos también a este impuesto. Pero bueno, también hay que ver la naturaleza del servicio, ¿verdad? El tipo de asimilado a que se refiere, porque por ejemplo, puede haber, la ley nos dice, o la disposición del 157 nos dice, honorarios por consejo, ¿verdad? Y bueno, los honorarios por consejo, pues son accionistas, son dueños, no están subordinados al menos que alguno también trabaje dentro de la misma empresa. Pero ahí estaríamos cayendo en una doble tributación, tal vez. Esto ya lo tendríamos que ver a muy a detalle y en un término legal, porque estarían pagando impuesto la misma persona por sus sueldos y salarios que reciben por ser trabajador o trabajar para la empresa, ya sea de manera operativa o a manera de supervisión, ¿verdad? Y aparte pagar por sus honorarios por consejo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta figura de asimilados a salarios. Lo cierto es que hay que analizar cada código, que cómo lo maneja, sin olvidar que analizar el código, me refiero a analizar el código fiscal de cada estado y municipio. Bien, para todos los que nos dedicamos a los temas de nómina, ¿verdad? Es un área muy importante. Considero que es la parte medular de una empresa, este, porque a través de un pago pues guardas un clima laboral estable, ¿verdad? Mantienes sanas tus finanzas también, por supuesto. Es un área donde pasa mucho dinero. Y el control y su procedimiento, aquí lo vamos a ver de manera muy sencilla, lo vamos a ejemplificar y a ilustrar de una manera muy escueta, pero muy importante, ¿verdad? Y la verdad es que todo parte del reclutamiento o la selección del candidato. El área de recursos humanos es muy importante y recursos humanos o talento humano o capital humano como una área eh, importante en una empresa, pues bueno, ahí mismo se pueden integrar las áreas de nómina, seguridad social, relaciones laborales, capacitación, etcétera, etcétera. Pero nuestro tema de estudio es la nómina o el impuesto sobre nómina. Entonces, es muy importante que desde que el área o el departamento de reclutamiento y selección de personal ya haya captado, sepa de alguna manera cuál es el prospecto que vamos a contratar, y una vez que ya haya firmado el contrato, ¿verdad? Hay que ver en ese contrato las prestaciones pactadas, ¿verdad? Que generalmente los contratos, pues tenemos, si es personal operativo, un contrato colectivo de trabajo, si es un personal de confianza, pues un contrato individual, ya sea por tiempo determinado o indeterminado. Pero es muy importante porque ahí es donde se van a pactar todas y cada una de las prestaciones que vamos a tomar en cuenta o no para el impuesto. Y esto a la vez nos lo vamos a llevar a nuestra plataforma de nómina, al registro de la nómina, ¿verdad? Para nosotros cumplir, obviamente, con la obligación del pago. Acuérdense que dice el artículo 156 que la obligación del dicho impuesto surte efectos en el momento de la erogación, o sea, en el momento del pago de la nómina, ¿verdad? Y nosotros cuando realizamos ya el pago de la nómina, ahí ya nosotros estamos siendo sujetos
de este impuesto. Y lo que les comentaba, cuando nosotros timbramos la nómina, hoy en día lo que hacemos es ya mandarle al SAT la información sobre nuestras bases. Es decir, qué pago de sueldos, qué pago de comisiones, qué pago de premios de puntualidad. Y aunque el SAT normalmente recibe sueldos en una forma integral, es decir, sueldos o conceptos de nómina gravable y no gravable, lo suma todo en una base, ¿verdad? Y es donde yo les digo que viene el intercambio de información, pero bueno, es tema de otro estudio. Posteriormente, pues tenemos que nosotros realizar nuestro acumulado de nómina, ¿verdad? Ya sea que manejemos nómina semanal, quincenal, catorcenal, tenemos que realizar nuestro acumulado para de ahí partir y ver la determinación y el entero del impuesto. Como vimos en el artículo 156, nuestras remuneraciones que se suman a la base, bueno, pues son sueldos y salarios, ¿no? En general. Y las remuneraciones que excluyen de la base son las mencionadas en el artículo 157. Pero como lo estamos aquí ilustrando dentro de la fracción 9, en el caso muy particular de la habitación, la alimentación y la despensa, el precepto legal que comento y la fracción nos dice que tienen que ser onerosas, ¿verdad? Para que se puedan excluir de dicha base. Si estos conceptos de nómina no son onerosas o no representan esa reciprocidad, ¿verdad? De lo que en términos o jergas legales se conoce como oneroso, pues sencillamente se tendrían que sumar a la base de dicho impuesto. Bien, ¿cómo determinamos la base? La verdad es que es muy sencillo. Hoy en día, bueno, considero que es muy sencillo, porque el mismo código, la verdad es que es muy manejable, es muy claro el código fiscal. El artículo 158 nos dice que el impuesto sobre nómina se determinará aplicando la tasa del 3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. O sea, absolutamente todo, excepto las que estén plasmadas en el artículo 157. Y el artículo 159 nos habla de que este impuesto se causa al momento en que se realicen las erogaciones por el trabajo, ¿verdad? Y ahí nos indica que la obligación de presentarla a más tardar es el día 17 del mes siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que enterar la mensualidad vencida, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera, al formular nosotros las declaraciones, aun cuando no hubiéramos realizado erogaciones, tenemos que presentarlas en ceros o una suspensión temporal o baja de actividades. Aquí vamos a ver un caso práctico. Esperemos que lo podamos visualizar. Tenemos el caso de una empresa, ¿verdad? Y aquí tenemos acumulado nuestros conceptos que pagamos: sueldos, comisiones, aguinaldo, comisión por marcaje, gratificación extraordinaria, de lo que corresponde a la primera quincena y lo que correspondería a la segunda quincena, el total, y únicamente aplicamos el 3% para determinar la base. Ojo, es muy importante que tomemos nosotros la totalidad del número de trabajadores, ¿verdad?, que son sujetos para la determinación de dicho impuesto. Esto tiene que, de alguna manera, empatar con nuestra base de nómina, con nuestra base y entero del Seguro Social y con el SAT, ¿sí? O sea, como control interno no tenemos que tener ningún tipo de diferencia, porque independientemente que sean altas o bajas, hay un promedio de trabajadores, y la ley ahí ya nos obliga
en el supuesto de dictaminar esta contribución, de tener 150 trabajadores promedio en el mes. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, tener este dato y analizar cuáles son los conceptos que vamos a sumar a esta base. Muy bien. Ahora ya vamos a pasar a la parte importante también, ¿verdad?, de la declaración del pago. Comentábamos dentro de la introducción cómo se ha potencializado el uso de las nuevas tecnologías de información y de las comunicaciones. Y la verdad es que esto ha sido muy práctico y muy amigable porque nos permite ahorrar tiempo, horas hombre, horas de traslado y muchas cosas. Ha eficientado el uso de las plataformas digitales. Aquí nosotros, para poder cumplir ante la autoridad correspondiente, tenemos que, aquí mostramos la liga, lo que es en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México en este particular, ¿verdad? Y como primer punto, pues tenemos que entrar a esta liga. Como segundo punto, tendríamos que entrar a otras contribuciones. Y como tercer paso, obviamente, pues ya vemos ahí pago y trámites en línea, nóminas. Cuando nosotros elegimos el pagar, obviamente, el impuesto sobre nómina, inmediatamente ya nos va a mandar al servicio de administración de contribuciones, ¿verdad?, donde aquí nos va a pedir el acceso al sistema, nuestra e-firma, nuestra clave privada y nuestra contraseña. Obviamente, ya claro que esta firma electrónica es de la persona moral, es de la empresa en la que va a cumplir con la obligación, ¿verdad? Y como lo mencionamos, pues bueno, nos pide el certificado digital, la llave o la clave privada y la contraseña. Una vez dando nosotros el requerimiento de esta información, vamos a tener acceso a la plataforma y vamos a seleccionar impuestos sobre nóminas, ¿verdad?, declaraciones, y obviamente ya nos va a mandar a lo que es el formato virtual para el requisito de cada uno de ellos y poder nosotros firmar y enviar la declaración. Aquí, como les comentaba, es muy importante porque nos pide qué tipo de declaración es, qué tipo de pago es, cuántos trabajadores o el número de trabajadores, el total de remuneraciones, y en automático nos va a calcular el impuesto a pagar. Que esto obviamente nos tiene que cuadrar con nuestro papel de trabajo, que vimos en el caso práctico. Una vez firmando la declaración con los datos que nos pide, nuevamente la firma electrónica, ¿verdad?, firmamos y en automático nos va a permitir bajar el formato y la declaración para nuestro impuesto. Realizar nuestro pago. Muy bien, pues bueno, únicamente considerar como parte final de este estudio muy corto, pero creo yo muy importante, que el supuesto para dictaminar esta contribución se encuentra publicado en las reglas de carácter general para el dictamen. Normalmente estas reglas se publican cada 15 de enero de cada año, ¿verdad?, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Y como les comentaba, la obligatoriedad que tienen las empresas es que hayan contado con un promedio mensual de 150 trabajadores, lo cual ya nos hace sujetos a presentar por contador público registrado el dictamen a que hace mención. Como dato, aquí les pongo que el aviso para dictaminar a más tardar se presentó el 15 de marzo del 2021, y que el dictamen como tal a más tardar, o el informe, se tiene que presentar el 31 de mayo del 2021 o el último día hábil del mes. ¿Sale? Bueno, aquí como conclusión, pues bueno, yo observo, ¿verdad?, la importancia que ha tenido la evolución de las tecnologías en lo que se refiere a las comunicaciones, ¿verdad?, y por supuesto a la información, lo relevante y lo eficaz que resulta
para los contribuyentes y para el mismo Estado la recaudación a través de estos medios electrónicos. El aplicar el uso de estas tecnologías, ¿verdad?, colabora y fortalece a un mejor sistema de comunicación en la administración pública que permite un sistema mucho mejor y una construcción de una relación de sociedad-estado. Seguramente iremos más allá porque seguimos innovando en este tema, ¿verdad? Y bueno, la comunicación no es la excepción, va de la mano junto con todas estas nuevas tecnologías, con todos estos nuevos modelos de la administración pública, en el particular del tema de estudio, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo creo que todo esto aún va a potencializar aún más los sistemas de recaudación y que no, en un futuro no muy lejano vamos a hacer obviamente más, todavía mucho más eficientes en muchos temas, ¿no? No nada más la administración pública, sino en todos los temas que abarcan el uso de estas nuevas tecnologías y por supuesto donde la comunicación, ya sea escrita o verbal, pues es muy importante. Bueno, y la verdad es que a mí me encantó el material que nos proporcionó la profesora Ivette, y me permito adoptar esta reflexión de Houghton Palafox. Llegó el momento de cambiar este sistema educativo desde casa. Ahora hay que enseñarles a que se levanten, hablen y actúen. Y bueno, como estas herramientas de lo que es el entusiasmo, la pasión, el compromiso y la humildad, es como vamos a hablar de manera profesional. Muchas gracias. Es un placer poder compartir con ustedes les repito, esta experiencia académica, ¿verdad? Esta oportunidad para también de alguna manera estimular esta parte de cada uno de nosotros que es la capacidad de comunicarnos, hablar, la seguridad. Este tipo de práctica nos da esa oportunidad y la verdad es que estoy muy contento. Muchas gracias, que tengan bonita tarde.